Muy bien, mis amados hermanos, son las 11 de la mañana, hora de Colombia. Un gusto saludarlo a cada uno de ustedes, a toda nuestra radio y TV audiencia. Para mí es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora, sobre todo la gloriosa palabra de Dios. Vamos a empezar presentándole al Señor este tiempo. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gloria, honor y alabanza y te damos gracias, Padre. Gracias por el privilegio que nos da de estar delante de tu santa presencia. Te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos revele tu propósito y tu voluntad en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre preciosa me ha transformado y su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Amén, amén. A nuestro Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy importante para nosotros, los hijos de Dios. Y es que el mundo espiritual gobierna al mundo físico. El mundo espiritual gobierna el mundo físico. Vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios. En la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 6, desde el verso 10 en adelante, nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en la palabra de Dios. En ello, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, hay una de las experiencias que el Señor Jesucristo vivió cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y dice esta porción: el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, tras 40 días de ayuno.
Satanás le desafía 3 veces a convertir piedras en pan, a tirarse del templo y a adorarlo a cambio de los reinos del mundo. El diablo le ofrece al Señor Jesús todos los reinos del mundo. Vamos a empezar con esta porción. Remontémonos a la época adámica. Dios a Adán le entregó los reinos de la tierra, le entregó el reinado. ¿Y qué sucedió? Que él siendo el rey, Adán, en la caída, le entregó el cetro del reinado al diablo. Por eso es que el diablo aquí en el desierto, en esta tentación, le dice al Señor Jesús: si postrado me adorares, te entregaré todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados. Dios no se los entregó, se los entregó a Adán. Y por eso, esta mañana, en esta hora, vamos a dilucidar, a entrar en todo este asunto, el por qué el mundo yace en poder del maligno. El mundo físico es regido por el mundo espiritual. ¿Mm? Así es, mis hermanos. Vivimos en un mundo que intenta explicarlo todo desde lo visible. La economía, la política, las emociones, las enfermedades, los conflictos familiares, culturas y sistemas. Pero la escritura nos enseña que lo visible muchas veces es la manifestación de una realidad invisible. De ahí que Pablo nos enseña a tomar la armadura de Dios, citando Efesios capítulo 6. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas. ¿Sí? Ahí no empieza el conflicto. El conflicto empieza en el mundo espiritual, ¿okay? Que gobierna a los seres. El diablo gobierna a millones de personas, así como Dios gobierna a su pueblo, a su iglesia. ¿Mm? Por eso es que hay fuerzas espirituales que buscan influenciar pensamientos, culturas, decisiones, heridas, sistemas y generaciones. Así es, el mundo yace en poder del maligno. Sin embargo, la respuesta bíblica no es temor, obsesión demoníaca ni superstición. La respuesta bíblica es Cristo. La verdad, santidad, la oración, el discernimiento y la autoridad espiritual. La santidad cristiana debe ser integral. Dios trata el espíritu, el alma y el cuerpo, como enseña Primera de Tesalonicenses 5:23. El material de santidad interior de Eileen Wismeyer subraya precisamente esa dimensión integral de la obra de Cristo en cada persona que tiene heridas profundas. He recomendado mucho ese libro que se llama Sanidad del alma herida. ¿Sí? Ella es una misionera norteamericana que vivió en Colombia por muchos años y escribió este libro, Sanidad del alma herida. Lo he citado anteriormente porque vale la pena que no solamente que lo leamos, que lo estudiemos. Es un libro de consulta para personas que tienen problemas
emocionales, su alma herida o su espíritu influenciado por fuerzas del mal. ¿Mm? Así es, porque el mundo visible tiene una raíz invisible. ¿Mm? Por eso es que Pablo lo dice. No hay lucha contra sangre y carne, o sea, contra personas. ¿Mm? La palabra lucha comunica combate cercano. No es una teoría religiosa, no es una confrontación. Es mucho más allá que una confrontación física, es una confrontación espiritual. ¿Mm? Y por eso es que Pablo corrige nuestra percepción. ¿Mm? Porque nuestro enemigo real no es el ser humano. ¿Mm? Desafortunadamente, muchos seres humanos están regidos por el diablo. ¿Mm? Así es. Esto viene sin entrar en política, pero voy a poner una comparación. En Colombia hay un gobierno que está saliendo, está ya de retirada, y entra un nuevo gobierno. En el gobierno que está saliendo, nombraron a un actor porno en uno de los ministerios. Tremendo, ¿sí? Y ni la oposición, ni los mismos de ese movimiento dijeron mucho. Les parecía algo normal. Sin embargo, el nuevo gobierno que entra elige, nombra el presidente de la República a una mujer de Dios, a una mujer cristiana. Se han levantado voces de toda índole, a criticar el nombramiento de esta mujer de Dios. ¿Mm? La doctora Vivian Morales. ¿Nota el punto? A un actor porno es normal. A una mujer de Dios, no. ¿Por qué? Porque el mundo yace en poder del maligno. ¿Okay? Ahí nos vemos claramente esta situación. Y por eso es que detrás de muchos conflictos físicos puede haber raíces espirituales, como el orgullo, la idolatría, la mentira, la inmoralidad, la opresión, ¿sí? Pactos entre delincuentes, heridas no sanadas, resentimiento, rebelión, temor, engaño e incredulidad. Pero debemos tener equilibrio pastoral. No todo problema emocional es un demonio. No toda enfermedad es una opresión espiritual. Y no toda dificultad familiar es posesión. Hay otro actor, o más bien autor, de un libro que también recomiendo. ¿Sí? Se llama Ocultismo y Cura de Almas, escrita por el doctor Kurt Koch. ¿Sí? Usted coloca ocultismo y cura de almas y te sale. El que quiera tener el libro virtualmente, solamente me escribe y yo se lo envío con mucho gusto. Ese libro ha sido una bendición para mi vida porque yo he sido un ministro de liberación y de sanidad interior por muchos años. ¿Por qué fue tan importante? Esos dos libros fueron muy importantes, el que recomendé anteriormente y Ocultismo y Cura de Almas. Porque ahí está el concepto de psicólogos, psiquiatras, pastores, consejeros, ¿sí? Sobre determinados casos. Es muy interesante. Y este libro, sin explicar mucho de él, nos habla de la constitución de Dios. Todo tiene una constitución.
Y ese libro nos habla de la constitución de Dios. ¿Mm? Así como nuestros países tienen su constitución, Dios también tiene su constitución. ¿Okay? Y nosotros nos regimos por la constitución de Dios. ¿Mm? Y por eso recomiendo mucho este libro porque es bien amplio y necesario, sobre todo porque nos da entendimiento de aquellas situaciones y problemas espirituales, emocionales y demoníacos de muchas personas. Así es. Así que para nosotros, el ministerio cristiano, los pastores, debemos tener un equilibrio pastoral. Como decía anteriormente, no toda situación hay que atribuírsela al diablo. ¿Sí? Hay enfermedades mentales, enfermedades emocionales, ¿sí? Que tuvieron sus raíces, ¿sí? En el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque existen dos reinos en operación. Por eso el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 13, nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mira esto. Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. O sea, antes nosotros éramos controlados por el adversario, el diablo. Y Dios, en su infinita misericordia, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Okay? Así que nos damos cuenta con esta porción bíblica que Pablo, el apóstol Pablo, presenta dos dominios: la potestad de las tinieblas y el reino del Hijo de Dios. La palabra traslado indica cambio de jurisdicción. Cuando una persona viene a Cristo, no solamente recibe perdón, cambia de reino, de señorío, de identidad, de gobierno y de destino. Yo le puedo contar mucho de eso. Perdido en delitos y pecados. Y Dios tuvo misericordia de mí y me permitió convertirme a Cristo. Un cambio radical hubo en mi vida. No solamente la mía, sino cientos y cientos y cientos de personas, la cual Dios me ha permitido llevarlos a los pies de Cristo. Así es. El reino de Dios se fundamenta en la palabra, en su verdad. La palabra de Dios es la verdad. El reino del diablo se fundamenta en la mentira, se fundamenta en la imitación para transversar y engañar al mundo. Por eso es que el Señor Jesús llama al diablo el padre de la mentira, citando el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, verso 44. Su arma principal no es la fuerza, sino el engaño. Así como fueron engañados, sobre todo Eva fue engañada por el diablo. Y ella siguió la misma cuerda y engañó a su marido. El diablo gobierna donde la mentira es creída. Fíjense que estamos en un mundo donde la mentira prevalece. En el mundo periodístico lo llaman la fake news, o sea, las noticias falsas. Es increíble, usted abre páginas sociales y usted lo que encuentra son publicaciones falsas, mentirosas. Por eso es que necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento en el conocimiento del bien y del mal, para discernir entre lo bueno y lo malo,
entre lo claro y lo oscuro. Porque otra de sus apartes nos dice que el mundo yace en poder del maligno. Así es. Como citaba anteriormente, el nombramiento de esta doctora, mujer de Dios, al Ministerio de Educación. Se han levantado voces y acusaciones falsas, como usted dice, imagina, contra ella. Porque ese es el oficio del diablo. Acusar falsamente, sobre todo a los hijos de Dios. Así es. Y el diablo saca cualquier cantidad de mentiras. Decirle a la gente, por ejemplo, Dios no te ama. Tú no puedes cambiar. Tú eres un borracho, seguirás siendo borracho. Tú eres un adicto, seguirás siendo adicto. Eso es lo que el diablo le dice a la persona. Usted no puede cambiar. Ven, di esta mentirita piadosa, que es una mentirita que no le hace daño a nadie. Sin embargo, la Biblia señala y dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? O acusar falsamente a su hermano, o a su prójimo. El diablo pone en su corazón, no, acúselo, que eso no, sí, eso no es nada. A ver qué reacción tiene. ¿Sí? Acusando falsamente a su prójimo. Ahí que está llevándolo al pecado, induciéndolo a que cada vez más peque más para que su conciencia se cauterice. La Biblia habla de conciencias cauterizadas, conciencias que ya no se arrepienten, cometen cualquier pecado, cualquier desliz, y su conciencia no lo redarguye porque ya está cauterizada, ya tiene callo de tanta mentira, de tanto pecado. Sí, así es. O personas que pasan heridas, como es, por ejemplo, el odio producido por un daño que le hicieron. Sí, en tiempo atrás, y el diablo le dice, no se preocupe que esa herida es tu identidad, tú te identificas con esa herida. Familias destruidas, el diablo le dice, no, su familia jamás va a ser restaurada. Todas esas son las mentiras del diablo. Y también le dice, tú puedes vivir sin obedecer a Dios, eso es pura religión, eso no para bolas. ¿Sí? Cuando lo contrario de eso es la obediencia. Recuerde que la desobediencia empezó, ¿dónde? Allá en el cielo. Cuando ese ángel Luzbel se rebeló contra Dios y quiso ser semejante a Dios. Y es más, quiso quitarlo del trono para sentarse atrevidamente. Así es, mis amados hermanos. Por eso es que el gobierno de Dios consiste en la verdad. Dios gobierna con la verdad. Y el Señor Jesús nos habló de estas cosas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 32, nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todas las ataduras del diablo, porque el diablo pone ataduras en las gentes. Gente que está muy atada por el diablo, muy atada. Su mente atada por el diablo, su cuerpo atado por el diablo, su alma atada por el diablo, su espíritu atado por el diablo. Tremendo. Así es. Dios me ha permitido conocer infinidad de casos. He sido, como decía anteriormente, un ministro de Sanidad, Interior y Liberación por muchos años.
Ahora Dios me tiene en otros menesteres, pero siempre Dios me permitió llevar ese ministerio adelante. Y, y ahí fue cuando de cerca pude palpar personas con posesiones diabólicas, personas con influencias demoníacas, personas bajo maldición debido por haber tocado el ocultismo en alguna ocasión de su vida. Tremendo. Si Dios nos lo permite, vamos a sacar una serie de toda esta temática, de toda esta temática. Pronto van a saber de nosotros en toda esta temática, tanto sanidad del alma herida, sanidad interior. Así es. Hace unos años atrás, una ministra de Dios me decía, Mario, ¿qué haces? Bueno, ahora estoy ministrando sanidad interior. Me dice, la Biblia no habla de sanidad interior. Dice, es cierto, la Biblia no habla de sanidad interior. La Biblia habla de quebrantamiento de espíritu. La Biblia habla de personas que necesitan recibir consolación. Habla en otros términos de la sanidad que necesitamos, que nuestras almas necesitan. Sí. Y como decía anteriormente, citando al apóstol Juan en el capítulo 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Por eso es que toda liberación profunda comienza cuando la mentira es confrontada con la palabra. Eso es maravilloso. Recuerda, la mentira cuando es confrontada con la palabra de Dios es destruida, es desmenuzada. Por eso es que el Señor, ¿sí? En Ezequiel dice, mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Así es. El reino de Dios trae luz. El reino del diablo opera en las tinieblas. Y las tinieblas representan ocultamiento del pecado escondido, confusión, ignorancia espiritual, esclavitud. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás no quiere que solamente la gente peque, quiere que no vea la realidad. Cuando el entendimiento está enceguecido, es gravísimo, porque no podemos ver la luz, no podemos discernir lo bueno y lo malo, no podemos discernir cuando está entenebrecido nuestro entendimiento. ¿Okay? Por eso es que Jesús, el Señor, vino a abrir los ojos espirituales. Porque ahí donde entra la luz de Cristo, se rompe la confusión. Por eso la confesión, la verdad, el arrepentimiento y la exposición a la palabra son armas poderosísimas. Así es, mis amados hermanos. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. La iglesia de Jesucristo es una iglesia sobrenatural. Así es. Porque es una iglesia espiritual. Una iglesia que se rige por el glorioso Espíritu Santo. Dice la Escritura que nos llevará a toda justicia y a toda verdad el Espíritu de Dios. El enemigo de las almas
roba la identidad, mata la esperanza y destruye el propósito. En cambio, el Señor Jesús restaura la identidad, resucita la esperanza y activa el propósito. Tremendo. Hay personas que nos dicen, no, yo pensaba que yo no valía nada. Tenía el autoestima en el piso. Pero cuando empieza a fluir la palabra de Dios, se va levantando, hasta que se convierte en un árbol de fe frondoso, como el Salmo 1, que nos señala y nos dice que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos su fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae. Y todo lo que hace será prosperado. Nos habla el Salmo cuando estamos conectados a Dios a través de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que cuando una familia, una iglesia, una nación se aleja de Dios, empieza a normalizar la muerte. Muerte moral, muerte espiritual, muerte emocional, muerte relacional. Pero cuando Cristo gobierna, vuelve la vida. Así es, mis amados hermanos. El reino de Dios gobierna por amor. El reino del diablo gobierna por temor. Por eso, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 15, nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, o sea, el espíritu como hijos de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu de la profecía, el espíritu de Dios en el corazón del creyente. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Así es. Por eso es que Cristo gobierna como Padre, no como tirano. Su autoridad sana, afirma, corrige y restaura. En cambio, cuando el temor gobierna, la persona obedece al dolor. Cuando el amor del Padre gobierna, la persona obedece a la fe. Tremendo, ¿verdad? La fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A medida que tú escuchas la palabra de Dios, a medida que tú la lees, que esa palabra se encarna en ti, en tu espíritu, tus niveles de fe van aumentando, van subiendo, de tal forma que moverás montañas, montañas de problemas, montañas de obstáculos, montañas de despropósitos. La fe es fundamental. Y el libro de los Hebreos nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el motor de todo creyente, la fe. Así es, mis amados hermanos. Hay algo muy interesante que debemos notar. Cristo venció con estas tres armas. Venció al enemigo, el adversario, el diablo. Con identidad, con palabra y obediencia. Con identidad, la identidad de Jesús, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías prometido, el ungido de Dios, o el ungido del Padre. Tremendo. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios.
y con palabra, la palabra. Y lo maravilloso es que esa palabra Él la transmitió a los creyentes a través de las Sagradas Escrituras. Esa palabra, la palabra de Cristo. Dice Pablo que mora en abundancia en vosotros, ya en palabra y en obediencia. Es algo que nos cuesta obedecer a Dios, pero necesitamos tener tesón, que aunque yo no lo entienda, pero Dios lo dice, es la verdad y camino en esa verdad de obediencia. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Al diablo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y solo al Señor tu Dios adorarás. Cuando el diablo, ahí en el desierto de la tentación, ¿qué le dice? Si postrado me adorares, te entregaré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido entregados. El Señor le responde con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás. Tremendo. ¿Sí? La palabra desmenuza la tentación, las mentiras del diablo. Así es, mis hermanos y hermanos. Por eso el profeta Daniel habla de estas cosas. Una ventana al gobierno espiritual detrás de lo físico. Daniel ora y ayuna durante 21 días. No da respuesta. Luego el mensajero celestial le revela que desde el primer día su oración fue oída, pero hubo que resistencia espiritual. Mira eso. ¿Qué nos enseña esa experiencia del profeta Daniel? Nos enseña que la oración en la tierra activa movimiento en el cielo. Desde el primer momento, tu oración fue oída. Ya había movimiento celestial. ¿Okay? Sin embargo, también nos muestra que hay una oposición espiritual contra los propósitos de Dios. Y tercero, nos muestra que la oposición y la demora no siempre significa negación, no siempre significa que Dios está negando nuestra petición. Recuerda, Dios toma su tiempo, pero nunca llega tarde. Por eso es que las naciones tienen dimensiones espirituales detrás de sus sistemas visibles. Así es. Últimamente nos hemos dado cuenta que el reino de las tinieblas está actuando como nunca. Gobernantes practicando la santería. Hugo Chávez en Venezuela practicaba la santería. Maduro practicaba la santería. Muchos políticos en nuestra América Latina practican la santería. ¿Tú sabes lo terrible de un gobernante practicando la santería o practicando el ocultismo? Lo que trae maldición a su pueblo. Pero eso es lo que el diablo quiere. Que tanto el gobernante y sus gobernados sucumban. Tremendo.
Pero la perseverancia del pueblo de Dios tiene peso espiritual. Tremendo. Le doy gracias a Dios por ese maravilloso movimiento de oración mundial, radio y televisión que está ahí en la brecha 24 horas al día, intercediendo por la familia, por las comunidades, por nuestras ciudades, naciones, gobiernos. Gracias a Dios por ese movimiento maravilloso que el Señor ha levantado en nuestro medio. Daniel no peleó con armas humanas, peleó con ayuno y oración. Ayuno y oración. Así venció las potestades de las tinieblas, como todo cristiano debe hacer. Vencer al adversario, al diablo, con ayuno y oración. Necesitamos ayunar, orar, interceder para contrarrestar las acechanzas del adversario, el diablo. Sí. Y ser humilde, humillarnos delante de Dios, ser humilde. ¿Ya? Dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes y humilla a los altivos. Sí. Por eso es que el adversario coloca altivez en el corazón de muchas gentes. ¿Para qué? Para causarle el derribo tremendo. Mientras tanto, el Hijo de Dios necesita perseverancia y humildad. Así que nosotros lo vemos cotidianamente en batallas familiares, ministeriales, territoriales, que no se ganan con discusiones, ni manipulación, ni fuerza humana, se ganan en el altar del Señor, en el altar de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos un altar aquí en nuestro corazón. Ahí es donde debe ser nuestro altar, en nuestro corazón. Ahí. Porque Dios no está lejos de nosotros, Dios está aquí, en el corazón de cada creyente. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Sí? Por eso Dios nos dejó un arma muy poderosa, que es el Señor Jesús. Que Él es superior a todo principado y a toda potestad. Fíjense lo que nos dice la carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, cuando habla en Él, en Jesús, el Hijo de Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Por eso es que Pablo no presenta a Cristo como un poder más dentro del mundo espiritual. Lo presenta como el creador, sustentador y Señor de todo. Así lo presenta. Y en Colosenses 2:15, ¿qué nos dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hace un tiempo atrás escuchaba a un líder religioso decir que la única derrota que Cristo había tenido había sido la crucifixión. ¡Qué desconocimiento de Dios de ese líder! ¿Sí? En la cruz del Calvario fue donde Jesús, el Señor, derrotó al enemigo, el adversario, el diablo. Dice la Biblia que ahí hizo expiación por el pecado del mundo. Ahí fue donde fue expiado mi pecado, tu pecado, nuestro pecado, fue expiado en la cruz del Calvario.
Ahí fue la redención. Ahí fue donde Él cristaliza ese ministerio de Cordero de Dios, el Cordero Pascual. El pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero para que su pecado le fuese quitado por un año. En ese sacrificio de la cruz del Calvario, Jesús la hizo una vez y para siempre. Okay. Segundo, desciende a la sepultura y resucita de entre los muertos al tercer día. Absorbida fue la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Vencida es la muerte. Tremendo. Esa fue una de las grandes victorias del Señor Jesús en la cruz. Ahí fue donde Jesús quebró legalmente el dominio del adversario, el diablo, que tenía sobre todos los redimidos. Ahí fue. Dice la Biblia que Cristo nos compró con precio de sangre, y el precio de sangre es la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí donde obtuvo esa gran victoria. Así es, mis amados hermanos. Por eso es que necesitamos discernir la raíz, no solamente el fruto, la raíz. Hay muchas preguntas que nos saltan. ¿Qué mentira está gobernando aquí? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué mentira es la que está gobernando aquí? ¿Cuál fue el pecado que abrió esa puerta para que el enemigo hiriera? ¿Qué pecado abrió esa puerta? ¿Qué herida no ha sido sanada? ¿Te has preguntado qué herida tuya no ha sido sanada? ¿Te has preguntado qué patrón generacional se está repitiendo? Hay patrones generacionales. Abuelos abusadores, padres abusadores, hijos abusadores, y es una cadena de maldición, de abuso. Y así sucesivamente. Hay muchos pecados generacionales. Así es, mis amados hermanos. Por eso es que no tenemos que pelear con las personas. Por eso es que Efesios 6:12 nos enseña a librarnos del odio hacia la gente. La persona puede estar equivocada, herida, osada o confundida, pero no es el enemigo final. Y es muy importante. Esto sana relaciones interpersonales, matrimonios, iglesias, ministerios. Ahí lo que necesitamos es cerrar todas las puertas que hayamos abierto al enemigo de las almas. Por eso es que Efesios 6 nos enseña que busquemos la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, no una armadura humana, una armadura espiritual. Verdad contra mentira, justicia contra acusación, evangelio contra confusión, fe contra dardos, salvación contra condenación, palabra contra engaño, oración contra endurecimiento o adormecimiento espiritual. Necesitamos sanar nuestras almas heridas. ¿Por qué? Porque muchas puertas espirituales
se fortalecen por heridas no tratadas. Hermanos, esto es sumamente importante. Hay muchas heridas, hay mucho dolor. ¿Cómo tú sabes si tu herida no ha sido sanada? Tú solamente habla de esa experiencia o que alguien tenga esa experiencia y te has dado cuenta que tu herida está ahí, latente. Heridas no tratadas. Y eso consiste la sanidad interior, de tratar las causas que producen esos efectos destructivos en nuestra personalidad. ¿Sí? Como el rechazo, el abuso, el abandono, la traición, la humillación, la culpa, el temor. Cristo no solamente perdona pecados, también sana corazones quebrantados. Ahí está la sanidad interior. Él sana los corazones quebrantados. Por eso es que necesitamos vivir bajo el gobierno de Cristo. No basta solamente con creer en Cristo. Necesitamos creerle a Cristo y rendirnos a su señorío. ¿Por qué? Porque Cristo debe gobernar en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestro lenguaje, en la agenda, en el ministerio, en la sexualidad, las emociones, en la memoria y el propósito. Porque donde Cristo no gobierna, algo más intentará gobernar. Por eso debemos de ser conscientes que debemos darle el señorío y el gobierno de nuestro ser a Cristo el Señor. Para que un día podamos decir libremente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso es que hoy Dios nos llama a despertar. No estamos en una guerra imaginaria, tampoco estamos en una guerra equilibrada entre dos poderes iguales. Estamos en una batalla real, pero Cristo ya venció. Recuerda, Cristo ya venció. Ahora tenemos que ubicarnos en la dirección correcta para que el triunfo de Cristo nos cubra. A ti, a mí, a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos, en nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestras ciudades, en nuestra nación y en nuestros gobernantes. Y por eso es que el reino de Dios avanza cuando la iglesia se pone en la brecha de oración. Donde haya una exposición de la palabra de Dios sana. Donde haya discernimiento, donde haya obediencia. Donde caminemos sacudiéndonos de todo peso de pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo gobierna donde hay mentira, pecado, mutismo, temor, idolatría, heridas sin confrontar. Pero Cristo gobierna donde hay verdad, arrepentimiento, perdón, adoración y obediencia. Así que tenemos que tener un propósito y declararlo delante de Dios. Mi casa no será gobernada por las tinieblas. Mi mente no será gobernada por la mentira. Mi cuerpo no será gobernado por el pecado. Mi familia no será gobernada por la maldición. Mi llamado no será gobernado por el temor. Mi vida pertenece al Hijo amado de Dios, Jesús el Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta tu palabra, que haya caído en tierra fértil en nuestros corazones y la pongamos por obra. Señor, nos despedimos
de estas ondas radiales y televisivas, Manuel, de tu presencia, porque tú irás con cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la gloriosa comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Amén, amén. Eso hoy hemos venido a alabar a Dios. Bueno, mis amados hermanos, para mí ha sido un gusto y un privilegio compartir en esta hora con cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo, escuchando la próxima semana por el mismo canal. En el nombre de Jesús. Hasta pronto, mis amados hermanos.